Bueno, en el vídeo anterior hemos visto acerca de la misión de Jesús, hemos visto que desgraciadamente la gente no pudo creer en Él y eso acabó finalmente con Él yendo a la cruz. ¿Qué hubiera ocurrido si la gente sí hubiera querido en Jesús? ¿Cuál era el deseo de Dios? Si Juan Bautista hubiera aceptado a Jesús. Entonces, Jesús podría haber cumplido su misión original, que era recrear una nueva Eva. Igual que en el Jardín del Edén, Dios quería que los primeros padres fueran padres verdaderos, que pudieran manifestar su amor y podrían crear su linaje y darle descendencia infinita a Dios, multiplicando hijos a bondad. Pues este era el plan original para Jesús. Jesús tenía como hombre verdadero, como nuevo Adán, había buscado a una mujer que podía restaurar en la posición de una Eva perfeccionada y juntos ellos podrían haber sido verdaderos padres para la humanidad. Obviamente habrían tenido sus propios hijos directos, que ya serían directamente del linaje de Dios, pero también la humanidad caída podría haber renacido, haberse injertado en ese linaje que Jesús y su esposa habrían creado como verdaderos padres. Así que habría sido la resurrección espiritual y física completa de la humanidad. Y por lo tanto, juntos y con el paso del tiempo, porque sería un proceso de poder realmente limpiar todo el pasado, y pasaría un tiempo, pero finalmente se podría establecer ese reino de los cielos original, ese mundo original que Dios quería establecer en el principio y eliminar las guerras, la pobreza, el hambre, las injusticias sociales. Gradualmente, con el tiempo, se irían eliminando todos los problemas, injusticias que hemos creado después de la caída. Así que el reino de los cielos habría empezado con la familia de Jesús. Pero desgraciadamente vemos que la gente, primero Juan Bautista y luego también, a pesar de todos los esfuerzos que Jesús hizo para hacerles entender a la gente quién era Él, pues es muy difícil dar testimonio de uno mismo, porque uno parece arrogante, ¿no? Entonces finalmente esto es lo que ocurrió, la gente empezó incluso a temer a Jesús y finalmente llegó el momento crítico. Solamente 3 años después de su ministerio público, Jesús va a tener que pagar el precio por la incredulidad de nosotros, de la gente. Es el dilema de la cruz. Por una parte, Dios, ¿qué quería pretender con la cruz? Está fijado en la salvación de la humanidad. Está dispuesto a entregar a su Hijo unigénito Jesús y ejerció su máximo poder para resucitar a Jesús. Por otra parte, no hay que olvidar que este mundo, después de la caída, la hemos entregado a un señor falso, a un dueño falso, a un padre falso, que es el ángel Lucifer, que se había convertido en Satán. Y él también tiene sus propios objetivos, que son contrarios a los de Dios. Está fijado en matar al Mesías, porque él sabe que si el Mesías cumple su misión, sus días están contados, y él perdería su control sobre el mundo, lo cual no quiere. Está dispuesto a entregar a Dios la humanidad caída y ejerce su máximo poder para acabar con la vida del Mesías. Y eso vamos a ver cómo realmente todas las personas claves, finalmente incluso los propios discípulos de Jesús, van a dejar de creer en Jesús, cuando las cosas se pusieron feas, pues ya no creían tanto si Jesús era el Mesías o no. Empezaron a dudar de él. Por lo tanto, es por ahí por donde Satán atacó a Jesús,
por la gente más cercana a él, su círculo interno, primero su propia familia y luego su familia espiritual, sus discípulos y apóstoles. Así que Jesús va a ir a la cruz para pagar el precio. Y no es tanto el derramamiento de sangre, que también, pero es realmente la actitud para que Dios pudiera ejercer su máximo poder y resucitarle. Ahí todo dependía de la actitud de Jesús. Si él en ese momento injusto de que paga un precio porque la gente no cree en él, pues si él hubiera sentido la más mínima crítica o resentimiento, entonces Dios no podría haber resucitado. Y Satán no solamente se había apoderado de su cuerpo físico matándole, sino también habría conseguido matar su espíritu. Sin embargo, Jesús fue completamente victorioso en esta batalla y aunque estaba solo en la cruz, incluso Dios le abandonó, él siguió amando a la gente y dijo, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Por lo tanto, esta condición de amor incondicional es lo que realmente probó que Jesús era un verdadero Hijo de Dios y así él pudo realmente resucitar. Y este fue realmente el momento histórico, digamos, la resurrección de Jesús en cuerpo espiritual. Aquí vemos algunas imágenes de cómo él resucita, cuando se aparece a María Magdalena, cuando habla con los dos discípulos de Emaús y desaparece, cuando están comiendo con él, cuando aparece en una habitación cerrada ante los discípulos que estaban ocultos, y cuando aparece a Santo Tomás, que la primera vez que hizo eso no estaba presente, entonces no creyó a los apóstoles, a los otros apóstoles, así que Jesús hizo una visita especial solo para que Tomás pudiera recuperar su fe. Pero luego la clave vino 40 días después. Durante esos 40 días que Jesús estuvo resucitado, él empezó a educar de nuevo a sus discípulos que habían perdido la fe en él. Y al final de esos 40 días, finalmente los discípulos le aceptan y en ese momento realmente es cuando se establece el fundamento sobre el cual Jesús puede ejercer ya no como Juan Bautista, sino como realmente el Mesías, el Salvador. Y la clave fue el día del Pentecostés, cuando los apóstoles en esa habitación de Jerusalén pues reciben el Espíritu Santo. ¿Qué ocurre aquí? Pues que Jesús pasa de la posición de Juan Bautista a la posición de Jesús, del Mesías, en nivel espiritual. ¿Y qué ocurre? Pues es el mismo modelo que antes. Jesús como y el Espíritu Santo, la posición de Madre espiritual y Jesús de Padre espiritual de la humanidad, son los verdaderos padres espirituales. Por lo tanto, todo aquel que cree en Jesús y renace a tu Espíritu Santo, pues puede injertarse en ese linaje, adoptarse el linaje espiritual de Jesús y del Espíritu Santo, como Padre y Madre espiritual de la humanidad. Y por lo tanto podemos esperar lo que se llama el renacimiento espiritual de la humanidad. Y podemos entrar en el paraíso, en el mundo espiritual. Hay que observar que ya no es el cielo, sino el paraíso. Jesús, cuando empezó su ministerio, habló del arrepentíos que está cerca del reino de los cielos, por lo cual delimita claramente su propósito. Sin embargo, cuando murió a la cruz, le dijo al ladrón de la derecha que sí creyó en él, estarás conmigo en el paraíso. Entonces es un nivel que no es el cielo. Y Jesús sabía esto, y antes de incluso ir a la cruz, él había dicho a sus discípulos que tendría que volver en el futuro.
prometió su segunda venida, que es para de nuevo establecer a los verdaderos padres. El nuevo Mesías vendrá como un verdadero padre para casarse con una mujer en la posición de verdadera madre, juntos llegar a ser verdaderos padres y crear el linaje de Dios para dar renacimiento a toda la humanidad. Esto es lo que Jesús prometió ya hace 2000 años y es la gran esperanza de todos los cristianos. Realmente, si lo pensamos profundamente, pues en realidad Jesús tuvo un gran dolor en su corazón porque él quería realmente cumplir su misión terrenal. No quería que hubiera otra venida, sino quería él mismo, que entendía el corazón de Dios, consolar a Dios y terminar ya de una vez con el sufrimiento humano. Él sabía que si él iba a la cruz, tendría que haber una prolongación del dolor, del sufrimiento, hasta su siguiente venida, y él quería evitar eso. Por esa razón, él oró desesperadamente en el huerto de Getsemaní, buscando que esos 3 discípulos que él había invitado a estar y velar con él, pudieran realmente tener un fundamento de apoyarle en ese momento drástico. Sin embargo, mientras él estaba orando desesperadamente, sudando sudor y lágrimas, incluso sangre, pues sus discípulos estaban durmiéndose. Por lo tanto, significa que no había un fundamento y por tanto no había otro camino, otra alternativa que dar su vida. Pero Jesús oró esa desesperada oración última para poder todavía encontrar un camino de cumplir, porque él quería evitar el sufrimiento de la humanidad y de Dios, de prolongarlo en el tiempo. Sin embargo, al final ha tenido que ser así. Y vemos aquí unos versículos en el Apocalipsis que nos anuncian también esa segunda venida de Cristo. Por ejemplo, en el Apocalipsis 19 dice: vi un nuevo cielo, una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y oía una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El que venciera heredará todas las cosas, y seré su hijo, su Dios, y él será mi hijo. Y en Apocalipsis 19:9 nos habla de la boda del Cordero y dice así: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces ya según la misma Biblia se entiende que como en el principio Adán y Eva cayeron y fueron padres falsos, la humanidad está de alguna manera huérfana. No tenemos verdaderos padres que nos conectan al amor, a la vida de Dios. Y eso es lo que se llama la muerte espiritual, que es un tema que vamos a ver en otro capítulo. Y por lo tanto es imprescindible que aparezcan esos verdaderos padres de la humanidad que crean el linaje que está unido al amor de Dios y que nos dé la posibilidad a toda la humanidad de conectarnos, injertarnos y renacer en ese nuevo linaje. Ese proceso es absolutamente necesario para la salvación del mundo, sin la cual no puede aparecer un mundo de bien absoluto. Por lo tanto, Dios ha estado trabajando incansablemente sobre el fundamento cristiano, esta vez, para poder enviarnos de nuevo, cumplir su promesa que hizo a través de Jesús de la segunda venida de Cristo, que ya no viene solamente a salvar cristianos, sino viene a salvar a toda la humanidad, tanto los que están en la tierra, es la salvación terrenal,
como todos los espíritus que ya están en el mundo espiritual también. Así que esa va a ser la gran obra en la segunda venida de Cristo que Jesús quería haber hecho en su tiempo, hace 2000 años, pero como Él fue rechazado, pues se tiene que repetir esa venida de Cristo a la tierra. Pues muchas gracias por vuestra atención. Os espero para la siguiente conferencia con otro tema diferente. Muchas gracias.